Empezamos entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a hablar sobre COVID-19, básicamente evaluación, manejo y seguimiento de pacientes. Justo el día de hoy ya estamos viendo este tema porque tenemos varios pacientes todavía sospechosos, pero que tienen una placa totalmente compatible, como van a ver ustedes después. Eh, una de las cosas que tenemos que saber es que esta infección es una cosa bastante dinámica. Y para fines didácticos, rápidamente, las fases de la infección están divididos en básicamente tres fases. La fase de infección temprana, la fase pulmonar y una fase denominada de hiperinflamación, que es donde generalmente el paciente es donde se pone mal y se presenta el riesgo de fallecer. Hay que saber también que la primera fase de la infección es básicamente por la respuesta al virus. Y a partir de ahí, en la mitad de la segunda fase, ya empieza la respuesta compatible con el problema de la inmunidad del paciente, es decir, con lo que nosotros empezamos a presentar ante la invasión del virus. Entonces, en una primera etapa, la fase de respuesta viral es predominante y a partir de la segunda mitad es la respuesta inflamatoria de nosotros, el hospedero. Y entonces, el primer estadio, el estadio primero de infección temprana, es ahí donde se va a desarrollar síntomas constitucionales leves. Una fiebre que a veces va a pasar un poquito más de 38 grados, una tos a veces seca, a veces con esputo, y básicamente dolor de cabeza y algunas veces se acompaña de diarrea. Es ahí donde se va a acompañar de linfopenia, por ejemplo, incremento del tiempo de protrombina y también es muy característico un ligero incremento del dímero D y de la deshidrogenasa láctica también. En el estadio 2 es donde ya se presentan síntomas básicamente pulmonares, porque en el estadio 1 es básicamente los síntomas constitucionales. Ya empieza a haber disminución o falta de aire, que es lo característico en esta fase. La falta de aire y sobre todo que ya empiezan a aparecer algunos cambios en las placas de tórax o en las imágenes que vamos a ver más adelante. Algunas veces va a haber un incremento de transaminasas y otras veces eh, va a haber un incremento de los restantes de fase aguda, pero la procalcitonina va a estar baja o normal. Así que la procalcitonina como que nos va a hacer una diferenciación con un problema bacteriano. Pero es en el tercer estadio y es más o menos a los 10 días de que el paciente ha empezado con COVID-19, que es donde presenta ya los problemas más serios, como por ejemplo un síndrome de distrés respiratorio del adulto, shock, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, insuficiencia cardíaca, y esto lógicamente va a producir muchas veces la muerte, sobre todo en pacientes que tienen una gran carga viral y tienen una gran cantidad de receptores para enzima convertidora de angiotensina de tipo 2. Y entonces, esto tenemos que ver lo que significa para el resto de personas. Cuando uno empieza a ver los reportes chinos para los estudios de cohort, es decir, cómo han seguido estos pacientes desde el inicio hasta el final, hay una característica muy especial y que significa que, ay, perdón, ya está, que el virus puede seguir eliminándose eh, a pesar de que el paciente muchas veces ya mejoró. Y entonces se ha calculado que un paciente que tiene COVID-19 en promedio puede eliminar el virus 20 días. Y eso significa que a veces la cuarentena de 14 días a veces nos puede quedar bastante corto.
Y los chinos han estudiado pacientes que incluso están regresando a verse al hospital, en los cuales le siguen tomando la carga viral en hisopado nasal y faríngeo y siguen encontrando virus hasta 37 días después de que el paciente ha tenido el COVID-19. Esto es muy importante porque nos dice que un paciente que ya ha curado incluso pudiera seguir transmitiendo la infección, lo cual los pone en duda si 14 días, como es la cuarentena que nos han impuesto aquí en el país, va a ser suficiente o no. Y entonces, otras cosas que hay que saber de esto es que eh, hay una tasa de letalidad que está fuertemente ligada a a la edad, ¿verdad? Es así que ustedes miren, cuando un paciente tiene de 0 a 9 años, la letalidad casi ni siquiera está descrita, porque nadie ha reportado un dato de 0 a 9 años. De 10 a 19 años es 0,2%, que es muy bajo. Y hasta básicamente los 50 años, la mortalidad es francamente mínima. En cambio, a partir de los 59 o 50 para arriba, ya empieza a aparecer una mortalidad importante. ¿Y qué decir en la cuarta edad, verdad? En la cuarta edad es a partir de los 80 años, en el cual la mortalidad puede llegar a ser hasta 15%, que es realmente bastante. Y otra cosa que los investigadores chinos encontraron era que eh, los pacientes con comorbilidades habían tenido también una mortalidad importante. Ustedes, los pacientes que han tenido más muertes con comorbilidades han sido los que han tenido enfermedad cardiovascular, los pacientes que han tenido diabetes, hipertensión y básicamente ellos, aunque también los pacientes con enfermedad respiratoria crónica y los pacientes con un cáncer. Y miren la mortalidad en los que no tienen comorbilidades, 0,9, o sea, equiparable como cuando el paciente tiene menos de 50 años. Es por eso que esta infección es mucho más intensa y el desenlace puede ser fatal si es que el paciente tiene más de 60 años o tiene alguna comorbilidad. Otra cosa que tenemos que ver es que los pacientes expresan más cantidad de receptor de enzima convertidora de angiotensina, el AC2, son los que van a tener mayor posibilidad de captar más cantidad de virus y por ende tener mayor carga viral. Y entonces se ha visto que la hipertensión es el 23,7% de pacientes que van a tener una enfermedad grave, los que tienen diabetes mellitus 16,2, área 5,8 e incluso enfermedades cerebrovasculares. Entonces es muy importante este receptor. Los que más expresen este receptor van a tener un cuadro mucho más florido, más serio. Y comparando también, los varones tenemos más receptores que las mujeres. Es por eso que se espera que más varones en proporción tengan mayor severidad. Sin embargo, en algunos estudios, 52% es la afectación de varones y 48% de mujeres. No hay una diferencia muy intensa, pero este receptor es muy importante. Otra de las cosas que tenemos que ver es el tema de los factores de riesgo de letalidad. Y entonces, los investigadores chinos han hecho varios estudios para ver cuáles son los predictores de muerte, es decir, cuáles factores han estado presentes en los pacientes en los cuales hemos visto mayor mortalidad. Y ellos han encontrado, por ejemplo, una fuerte asociación entre edad avanzada y muerte, ¿verdad? Entre sobrevivientes y no sobrevivientes. Y ellos dicen, por ejemplo, que la edad avanzada es un factor de riesgo para morir de COVID-19, pero el SOFA alto, o sea, el score para sepsis,
también es un factor de riesgo con un odds ratio de casi 6 veces más frecuente que mueran pacientes que tienen un SOFA alto. Y algo importante, el dímero D. Cuando el dímero D en un paciente con COVID-19 es superior a 1 microgramo por mililitro, el odds ratio, o sea, la posibilidad de que se presente la muerte, es más o menos 18 veces más que en un paciente que tiene un dímero D menor a 1. Y en este estudio específicamente, los investigadores chinos encontraron que también la duración de la eliminación del virus en un paciente con COVID-19 fue aproximadamente 20 días, en los que sobrevivieron, pero es de hasta 37 días, o en los que fallecieron fue hasta que fallecieron, que siguieron eliminando virus. Esto es muy importante saberlo. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tenemos internados hoy y que sospechamos que tienen COVID-19, le estamos sacando todos los criterios para SOFA y viendo el dímero D, así como el DHL, que también es un marcador importante. Otra de las cosas que tenemos que ver en este COVID es de dónde le sacamos la muestra. Entonces, aquí, por ejemplo, en el Perú, estamos teniendo mucha confianza al PCR en tiempo real para COVID-19. Entonces decimos, salió el COVID-19 negativo, qué bacán, no tiene COVID. Eso no es tan cierto, porque vamos a ver más adelante que el PCR no tiene una sensibilidad de 100%, dista mucho de tener el 100%. Y entonces, aún en los pacientes en los cuales se ha encontrado un COVID negativo, un PCR negativo para COVID, es posible que también tenga el paciente posibilidad de tener este virus. Vamos a ver acá, vamos a retrocederlo porque esto todavía no lo hemos hablado. Ajá. Aquí, aquí. Entonces, depende de dónde le saquemos la muestra a nuestro paciente. Se ha visto que la carga viral que se detecta en los pacientes sintomáticos y asintomáticos es la misma. En realidad, no depende de cuánta carga viral tenga mi paciente para ser severo o no, porque un asintomático también pueda tener buena cantidad de carga viral. Lo que sí se ha visto es que la muestra de torunda de garganta tienen menor carga viral que las muestras de torunda de nasofaríngea. Entonces, las nasofaringias, como se ve en este cuadrito, son las que probablemente tengan mayor posibilidad de que nos den positivo en el PCR, a diferencia de las de garganta, que pudieran ser un poco menor. ¿Ok? Entonces, este estudio también nos dice que un paciente asintomático podría transmitir la infección sin ningún problema. Así que es por eso que esta transmisión del COVID-19 es tan alta, porque un paciente totalmente asintomático o que solamente tiene unos cuantos síntomas constitucionales pudiera seguir transmitiendo la infección sin siquiera saberlo. Otra de las cosas que podemos ver es que hasta el 5 o hasta el 6% de los pacientes que pueden tener COVID-19 también pueden tener influenza, por ejemplo. Y eso es muy importante saberlo para nosotros en el Perú, porque ustedes saben que ya hace unos días terminó el verano, estamos en otoño, y dentro de unos cuantos meses, 3 meses en realidad, ¿verdad? Vamos a empezar nuestra fase de invierno, pero antes de que empiece el invierno ya empieza a hacer frío. Eso significa que va a empezar más o menos en mayo o junio nuestra época de frío. Eso significa que probablemente en el Perú, en este periodo, empecemos a tener pacientes que vienen o con influenza o con coronavirus o con los dos. Es por eso que en muchos lugares, vamos a ver más adelante a revisar algunos esquemas de tratamiento,
En muchos lugares dicen el tratamiento, el esquema de este paciente con COVID-19 es tal cosa más oseltamivir. Bueno, ¿por qué le daríamos oseltamivir al coronavirus si es que no tiene neuraminidasa, que es el punto blanco del oseltamivir? Le damos porque no podemos hacer una diferenciación clara entre si el paciente tiene solamente coronavirus o también tiene influenza a la par, o sea, y de manera simultánea. Porque se ha visto que en Wuhan, en China, el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 estuvo combinado hasta en 5.8 con influenza. Por ejemplo, esta columna B son los virus que estuvieron presentes cuando el COVID-19 fue negativo. El más frecuente aquí, por un poquito, era, por ejemplo, la influenza A, la endémica. En segundo lugar, pero casi con la misma cantidad, era la influenza H3N2, que también la tenemos acá en el Perú. Y en tercer lugar, también estaba otros virus como el sistema respiratorio o el rinovirus, ¿verdad? En cambio, en los pacientes con COVID-19 positivo, se vio que la mayoría de COVID eran acompañados de influenza también, H3N2, y influencia A, H1N1, estacional, y también con rinovirus. Entonces, no es raro que un paciente que tiene coronavirus pueda tener otro virus concomitante. O sea, puede tener 2 o 3 virus a la vez, en todo caso, porque se contagió a la vez de ambos. Entonces, vamos a pasar esta diapositiva, ahí está. Entonces, una de las cosas que habíamos visto, que habíamos dicho hace un rato, era que a veces el PCR se tomaba muy en serio. Es decir, si sale negativo, estoy bien tranquilo, digo que bacán, eso significa que ya no tengo coronavirus. No es cierto, porque el PCR en estos estudios chinos tuvieron alguna disminución en la sensibilidad. Por ejemplo, el PCR de tiempo real en este estudio tuvo 59 o 60%, pongámosles, de sensibilidad, ¿verdad? Eso no es muy alto, digamos. Pero cuando le tomaron tomografía de tórax, la sensibilidad dio a 88%. Eso quiere decir que a veces uno de los signos más característicos del COVID-19 es la tomografía alterada en vidrio esmerilado, es lo que más nos va a ayudar a pesar de que el PCR haya salido negativo. Entonces, hay estudios en los cuales se ha seguido tratando los pacientes con COVID, con PCR para COVID-19 negativos, pero que la tomografía todavía afirmaba que pudieran ser COVID gracias a las características que se presentan. Es por eso que una sola PCR negativa en un paciente no excluye la habilidad de COVID-19. Es decir, si nosotros vemos un paciente que tiene un nexo epidemiológico con otro, probablemente, y tiene un cuadro respiratorio característico, y le sacamos un PCR y sale negativo, todavía podemos considerar que tuviera COVID-19, igual se tiene que aislar y tratar como si fuera un COVID-19 positivo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante saberlo, porque ahora alguna gente dice, monstruo, salió negativo, entonces llaman a su casa, no lo aíslen. No, hay que aislarlo así el PCR haya salido negativo. Otra de las cosas que hay que saber para evaluar a nuestro paciente con COVID-19 es los hallazgos radiológicos. Básicamente los hallazgos de tomografía, que es lo que más han usado los chinos para caracterizar sus pacientes. Y una de las cosas que han encontrado muy interesantes es que casi en el 80% de los casos ellos han encontrado un compromiso bilateral de la tomografía. Y periférico en el 54% de los casos, ¿verdad? Como vemos en estas tomografías, que está secuencial. Miren ustedes, esta primera tomografía, la tomografía A, está tomada en la primera semana de la enfermedad. Unas
ligeras opacidades tenues en parches en su tomografía. La vista B está tomada en el día 15, es decir, culminando la segunda semana, es decir, la fase inflamatoria ya, y ven ustedes que los parches ya se hacen más periféricos y bilaterales más evidentes. Y en el día 20 ya es casi un pulmón blanco, es un paciente que tiene una neumonía intersticial importante y lógicamente característica de un paciente con COVID-19 e incluso y estas flechas indican que ya tiene derrame pleural. Dicho de paso, los chinos han encontrado que cuando nuestro paciente tiene derrame pleural, el pronóstico es muy malo. ¿Ok? Entonces, las primeras características que ellos han encontrado es que hasta el 65% de los casos van a tener opacidad en vidrio esmerilado, y eso es muy importante. A veces en la radiografía no se va a ver tan evidentemente, así que ellos han optado por tomografías. El tema es que en nuestros establecimientos la mayoría de ellos no tienen tomógrafo a la mano, y movilizar al paciente hasta un tomógrafo probablemente va a hacer que se disemine más la infección en algunos casos. Ellos han encontrado también que hasta un tercio de los pacientes están los lóbulos inferiores afectados, también han encontrado engrosamiento de la pleura, y lo que han encontrado también es que no hay signos de cuadro compatible con infecciones bacterianas, como por ejemplo masas, brotes, habitaciones, calcificaciones, todas ellas sugestivas de infección bacteriana no han encontrado. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven esta gráfica de acá arriba, van a ver que básicamente en el inicio de los síntomas, o casi cuando no hay síntomas, uno ya podría encontrar en la tomografía una imagen de vidrio esmerilado. En la segunda semana aproximadamente, en los segundos 5 días, van a encontrar no solamente vidrio esmerilado, sino que también van a encontrar un patrón reticular y muy pequeño consolidación. En cambio, cuanto más se va acercando a la tercera semana o a los 20 días, ya la consolidación se hace más evidente. Sin embargo, no va a ser una consolidación tan evidente como pudiera ser una infección bacteriana. Y entonces, en base a todos esos signos clínicos, es decir, el dímero D, el DHL, la tomografía, el SOFA y todo lo demás, la norma técnica, o perdón, la guía de manejo técnico de casos de COVID aquí en el Perú te dice cuáles son los criterios para hospitalizar a un paciente al cual sospechamos COVID-19. Al menos uno de los siguientes: signos clínicos o radiológicos compatibles con neumonía, ¿ok? O sea, un paciente que tiene un síndrome constitucional, no hay por qué internarlo, él se va con aislamiento solamente. O que en el puntaje SOFA tenga más o igual a 2 puntos en el criterio SOFA, o que tenga una insuficiencia respiratoria aguda, y para eso hay que tener un saturómetro en emergencia para poder evaluarlos rápidamente. Y a estos pacientes que tú los vas a internar, y entonces aquí todavía no están confirmados, recién le vas a tomar el PCR y de repente te va a venir en unos 2 o 3 días el resultado, tal como estamos ahora. ¿Qué tienes que hacer con este paciente? Aparte de internarlo, tienes que aislarlo en tu establecimiento. Eso significa conducir al paciente en un ambiente con puertas cerradas si fuera el caso. En hospitales como el mío, por ejemplo, en el cual no tenemos cuartos individuales y tenemos grandes ambientes para tener varias familias, lo ideal es ponerlos en cohortes, se llama. ¿Qué significa? Traes a todos los sospechosos y los tienes en un solo ambiente, pero por lo menos entre cama y cama tiene que haber una separación de 2 metros o más. Sabemos pues que la transmisión es por gotitas, así que podemos hacer eso para evitar que se transmitan unos a otros, porque algunos tendrán y otros no tendrán, o algunos tendrán coronavirus más influenza y otros no lo tendrán. Y aquí dice mantener al menos 1 metro de distancia entre paciente y paciente, pero para mayor seguridad 2 metros es lo que solicitamos. Y todas las personas que van a entrar a esos ambientes, los que los van a atender,
médico, enfermera, tecnólogo, que saca la muestra, el tecnólogo que toma la placa de repente portátil, todos ellos tienen que registrarse en una lista para que si el paciente sale positivo y el trabajador no ha estado con una buen equipo de protección personal, sea catalogado como un contacto, ¿verdad? Esa información va a ser usada para la investigación posteriormente. Otra cosa que tenemos que ver, y esto ya es del documento técnico del Ministerio de Sanidad de España, y que nos está casi similar a lo que estamos aplicando acá, y ha sido actualizado el 18 de febrero de 2020, que dice, ¿sabes qué? Tú puedes tener varias manifestaciones clínicas por COVID-19, desde una enfermedad no complicada, el paciente que cursa casi asintomático, una neumonía leve, que tú le das el CUP 65 y tiene igual o menos de 1, hasta el paciente que tiene neumonía grave y este es el que se va a quedar contigo probablemente internado. Tiene falla de uno o más órganos, tiene una saturación al ambiente menor de 90% o tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, se va a quedar contigo. Otros van a tener distrés respiratorio, ¿verdad? Caracterizado por un PAFI menor de 300 o moderado, que va a estar el PAFI, perdón, entre 200 y 300, moderado entre 200 y 100, y lógicamente el grave, el que va a tener un PAFI menor de 100, ¿verdad? O van a tener sepsis o van a tener shock séptico. ¿Cuáles son los criterios, según el manejo clínico de este documento de España, para llegar a unidad de cuidados intensivos? Los criterios mayores es necesidad de ventilación invasiva, definitivamente, o un shock, que podría ser shock séptico, con necesidad de vasopresores, en los cuales no hayas podido hacer la reanimación a pesar de volúmenes de resucitación adecuados. Y criterios menores también. Un mayor o tres menores hacen necesario que tu paciente entre a UCI. ¿Cuáles son? Frecuencia respiratoria más de 30, PAFI menor de 250, infiltrados multilobares, confusión, desorientación, uremia, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, o también hipotensión con necesidad de recuperación con grandes volúmenes de fluidos. Si tiene alguno de estos criterios, uno mayor o más de tres menores o tres menores, el paciente no solamente tiene que estar internado, sino también en UCI. Este es un protocolo que se estuvo implementando en el Hospital Albert Einstein en Sao Paulo, que es el hospital israelita, ¿verdad? Un hospital que tiene los últimos adelantos, está entre los 5 mejores de toda Sudamérica. Miren esto de aquí, ellos indicaban, estamos hablando, esto era con datos del 2015, 2018, porque esto es tratamiento que se le empezó a dar a los pacientes con MERS, ¿ok? Ustedes recuerdan que el MERS es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, en el cual empezaron a usar la opinarritona a esta dosis, una tableta cada 12 horas por 10 a 14 días, y le asociaron a interferón pegilado alfa 2A, dosis única. Pero rápidamente tuvieron que retirar esto porque ha habido algunos estudios, y este es el último que ha salido, este que hicieron los chinos también, lógicamente tenían el 80% de pacientes y han podido investigar gracias a ellos, sabemos mucho del coronavirus. En este estudio, por ejemplo, ingresaron 199 pacientes con infección por SARS a un estudio doble abierto para ver, a uno le dieron lopinarritona para comprobar si es que estaba bien, y a otro grupo le dieron la atención estándar, es decir, igual oxigenoterapia, resucitación, fluidos y todo lo demás, pero no le dieron lopinarritona. Entonces, vamos a ver qué encontraron los chinos cuando hicieron estos dos brazos. Vieron que la carga viral, tanto en los pacientes controles como en los que tomaron lopinarritona, fue casi idéntica. O sea, el opinarritona no ayudó a disminuir la carga viral en los pacientes. Otra cosa que encontraron es que la tasa de mejora casi fue paralela y no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo control, que recibió controles estándar, y el opinarritona. Entonces, este estudio concluyó en que los pacientes
con COVID grave que recibieron lopinarritona no tuvieron ningún beneficio comparado con un grupo de atención estándar. Es por eso que ya se dejó de usar lopinarritona en los protocolos actuales. Sin embargo, hay que ver que en este estudio la mayoría de pacientes empezaron el tratamiento con lopinarritona tardíamente, o sea, cuando ya tenían COVID grave. Están corriendo algunos estudios para ver si cuando lo das desde el inicio, esto es así o de repente sí causa una mejoría. Entonces, eh, empezaron a salir otros estudios que comprobaron que había una real mejoría con otro tipo de fármacos, como por ejemplo la cloroquina y la hidroxicloroquina. Y vamos a ver, este por ejemplo fue un estudio muy interesante donde usaron cloroquina fosfato y fue en realidad una carta en la cual los autores dan cuenta de que la cloroquina, ya sea hidroxicloroquina o fosfato de cloroquina, puede tener un efecto muy importante antiviral y en la carga viral, básicamente por tres características. Aumenta el pH endosómico requerido para la fusión virus-célula, es decir, hay menos virus entrando a las células cuando usas cloroquina. También interfiere con la glicosilación de los receptores celulares del SARS-CoV-2 y también tiene una actividad antiinflamatoria per se, el fosfato de cloroquina. Entonces, la Comisión Nacional de Salud de los Pueblos de la República de China ya lo ha incluido en sus directrices para tratar a sus pacientes con COVID-19. Entonces, también se hizo un consenso en el cual empezaron a dar 500 miligramos de cloroquina 2 veces al día durante 10 días para pacientes diagnosticados tanto leves, moderados y graves por neumonía con coronavirus, pero ponían algunas atingencias. La cloroquina, ustedes saben, se usa para malaria, pero tiene algunas contraindicaciones, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen otros fármacos que pueden aumentar el intervalo T, por ejemplo, o aquellos que sufren de epilepsia porque la cloroquina reduce el umbral de las convulsiones, o los que tienen porfiria, miastenia gravis, patología retiniana, o deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que son los que tienen fabismo, por ejemplo, ¿verdad? También pueden producir algunos cuadros coronarios, cardíacos, así que eso habla de que no se le podría dar a todo el mundo. Pero salieron también, el último estudio ha sido el estudio de Marsella, así se ha llamado, que ha emocionado a todo el mundo. Y entonces hasta la otra vez, mi tía, que no conoce nada de medicina, me manda un WhatsApp y me dice, Eduardo, vamos a comprar hidroxicloroquina para tomar, porque con esto vamos a estar libres de COVID-19. Y es gracias a este estudio que se ha hecho medio famoso. Este es el estudio de hidroxicloroquina y ezitromicina como tratamiento para COVID-19, resultados de un estudio clínico randomizado, no randomizado y etiqueta abierta, en el cual a los pacientes les han dado sulfato de hidroxicloroquina, 200 miligramos, que no es la que usamos para malaria, ¿verdad? Esta es la que la que usan los reumatólogos para tratar artritis y todo lo demás, ¿verdad? 3 veces al día durante 10 días, a lo cual le han asociado acitromicina, 500 miligramos el primer día y seguido de 250 miligramos durante 4 días. O sea, 3 pastillitas divididas a lo largo de 4 días. Y entonces, lo que han encontrado en este estudio es interesante. Esta línea negrita es los controles, los que no tomaron nada, ¿verdad? Entonces, desde el día 0 hasta el día 6, la cantidad de carga viral ha sido más o menos constante porque todos salían saliendo positivos. Los que solamente tomaron hidroxicloroquina disminuyó, ¿verdad? Hasta el día 6, y esto estadísticamente es significativo. Pero los que tomaron hidroxicloroquina más acitromicina tuvieron una caída espectacular en la carga viral del paciente al día 5 y 6, ¿verdad? No necesariamente esto vino de la mano de una mejoría clínica, ¿ok? O sea, la carga viral sí bajó, pero esto no iba de la mano con que el paciente se curó, ¿ok? Entonces, esto podría servir de repente para disminuir
la transmisión del COVID-19 a otras personas, el SARS-CoV-2, porque habíamos dicho en una diapositiva al principio que el paciente podía seguir eliminando hasta el día 20 o hasta el 37. Entonces, de repente, si le damos hidroxicloroquina y acitromicina, la carga viral al día 6 ya va a ser tan bajita que el paciente ya no va a transmitir, pero no necesariamente va de la mano con una mejoría clínica del paciente. ¿Ok? Entonces, la conclusión en este estudio de Marsella dice que a pesar de su pequeño tamaño de muestra, porque solamente fueron pocos pacientes, el tratamiento con hidroxicloroquina está asociado significativamente con la reducción o desaparición de la carga viral en pacientes. Entonces, por ejemplo, en el hospital de Jackson de la Universidad de Miami, ya tienen este protocolo que es del 20 de marzo, de hace poquito nomás, por ejemplo, en el cual ya a sus pacientes moderados, no a los leves, a los moderados ya le empiezan a dar hidroxicloroquina, luego o cloroquina, cualquiera de los dos, y algunas veces asociado a acitromicina o no. Entonces, esto podría ser uno de los pacientes para básicamente disminuir su carga viral. Entonces, cuando damos de alta al paciente, cuando lo tenemos internado, ¿no? Porque generalmente el promedio de internamiento en estos pacientes es 10 días y los que entran a UCI pueden ir hasta 20 días. Entonces, según el documento técnico de manejo clínico de COVID-19 de España, dice que los casos se guiarán por los criterios clínicos habituales. Entonces, dice, el criterio clínico para el alta será la negativización de las muestras de tracto respiratorio para finalizar el aislamiento. Hacemos el diagnóstico con PCR, pero ya no le sacamos más, pero debiéramos sacarle para ver la negativización del coronavirus, ¿no? Y entonces ellos lo que hacen es obtener los resultados de PCR negativo en 2 muestras respiratorias obtenidas con un intervalo mínimo de 24 horas. Después de que están los 2 negativos, ya se le da de alta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que generalmente vemos, lógicamente aunado a una mejoría clínica, disminución o cese de la necesidad de oxigenoterapia, regularización de los parámetros inflamatorios y todo lo demás. Estamos frente a una infección que es relativamente nueva para el hombre. Creo que la otra vez aquí la cuenta llevamos 95 días de enfermedad en el mundo y estamos todos los días aprendiendo más de esta enfermedad. Llega tanta bibliografía, tantas veces al día que es casi imposible seguirla al hilo, pero estamos haciendo todos los esfuerzos, los que estamos viendo esto, para tratar a nuestros pacientes. Como conclusión, una PCR en tiempo real negativo para COVID no demuestra con no sea un caso, porque puede ser un caso falso negativo. La letalidad está fuertemente asociada a factores de riesgo tales como edad y comorbilidades. El tratamiento parece prometedor con hidroxicloroquina y sulfato de cloroquina, sin embargo, necesitamos más estudios. El estudio de Marsella es pequeño todavía, están corriendo estudios más grandes para que nos diga si es cierto tanta belleza. Y lógicamente vamos a esperar los demás ensayos clínicos porque hay otros medicamentos también que están siendo prometedores como el Redesmivir, que todavía no está aprobado por la FDA y entonces no se puede usar en todos los países. Eso es algo de lo cual estábamos ansiosos de poder llevarles. No sé si tuvieran algunas preguntas. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por su ponencia. Soy Juan Diego Ramírez, parte del tercio estudiantil como secretario académico. Voy a hacer la función de moderador, esta vez para poder hacer las preguntas de manera ordenada. Chicos, Ok, ya gracias. saben, no hay problema, doctor. Chicos, como saben, pueden hacer clic en el botón de participantes que se encuentra en la barra inferior de su pantalla y una vez hayan hecho clic en ella, pueden ustedes levantar la mano en el botón que sale en la parte derecha, ¿no? De participantes. Bien, de igual manera, doctor, vamos a estar leyendo las preguntas de Facebook. ¿Ya? A ver, aquí hay una pregunta de Nayeli Borjas. Nayeli, ¿cómo estás? Buenas noches. Por favor, haz tu pregunta. Hola, buenas noches. Mi pregunta va acerca del tema de la carga viral
la relación con la evolución de la enfermedad, porque en un inicio había dicho de que el hecho de que haya ácidos en los hombres más que en las mujeres tiene que ver con la severidad, pero después cuando hablaba acerca de que en los asintomáticos también hay una carga viral importante, bueno, contradijo eso. Entonces quería que por favor me aclarara eso, de que si la carga viral tiene o no que ver, o cuánto tiene que ver con la evolución de la enfermedad. Gracias. Ok, gracias. Te respondo. Sí, en realidad nosotros los varones tenemos más receptores y eso significa que van a entrar probablemente mucho más virus, ¿no? Sin embargo, como dije también, la proporción de pacientes fallecidos es 52% varones y 48% mujeres. Eso podría hacer ver que probablemente nosotros nos complicamos más, pero de repente no morimos más. Entonces, eso todavía está en evaluación, cómo se va a comportar en el resto del mundo. Tenemos que tener en cuenta algo. Ya hay dos virus COVID-19 que dan COVID-19, ¿verdad? Hay dos variantes, la variante S y la variante L. Y la mayoría de casos en China fueron variante S y la que está ahora en el resto del mundo es variante L, que tiene una diferente virulencia. Así que vamos a ver, esperemos cómo termina nuestro brote aquí en el Perú para sacar algunas conclusiones. Ya, pero entonces, de manera general, lo que se ha venido investigando y lo que usted venía hablando, la conclusión sería de que la carga viral no tiene relación con la severidad de la enfermedad, ¿verdad? No, probablemente no sea así, porque un paciente, hay los super transmisores, ¿no? Los que expresan un montón de carga viral por todos lados y no tienen ningún síntoma, ¿no? Pero en pacientes, por ejemplo, que tienen factores de riesgo, eso podría decirse que les ayuda en la severidad. Por ejemplo, si nosotros vemos un paciente que tiene 40 años pero pesa 70 kilos, probablemente él no vaya tan mal como un paciente de 40 años que pese 110. Ese paciente obeso va a tener más esos receptores y por eso probablemente se complique más. Ya, listo, gracias. Listo, gracias Nayeli. Doctor, le leo algunas preguntas que han enviado vía Facebook. Ok, gracias. Bien, la primera pregunta dice, doctor, según evidencia que encontré en algunos artículos, quisiera saber si es que existe alguna correlación con la severidad de sintomatología del COVID-19 y el grupo sanguíneo A positivo. Hay un estudio sobre eso. Hay un estudio sobre eso que hace que algunos grupos sanguíneos sean más severos que otros. Pero eso todavía no se ha corroborado, por ejemplo, en países como en Italia o en España, donde se está desarrollando unos grandes brotes. Todavía no podemos sacar conclusiones tan prematuras con ese tipo de consideraciones. Perfecto, doctor. Hay otra pregunta de Facebook que dice, doctor, hay un estudio que informó que la asociación entre hidroxicloroquina con acitromicina puede dar arritmias ventriculares tipo torsada de Points y también la hidroxicloroquina puede dar maculopatía de ojo tipo ojo de buey. Entonces, si tengo un paciente moderado o grave, ¿debo por protocolo solicitar una interconsulta con cardiología antes o empezar empíricamente el tratamiento y monitorizarlo con un EKG diario? Mira, eso ha sido un motivo de discusión intenso dentro de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Tropicales el día hace un par de días. Y por eso justamente, porque tanto acitro como hidroxicloroquina, ambos pueden hacer que el QT se prolongue. Y en pacientes que tienen ya esto prolongado, hacerlo más intenso todavía. Lo que se está recomendando es que le tomemos un EKG basal al paciente y le repitamos por lo menos 2 veces después, antes que termine el tratamiento, o una vez antes que termine la semana, para ver si esto ha producido incremento en el QT. Si hubiera sido un incremento importante, mejor es suspenderlo. Pero si no se hubiera presentado, se puede seguir la medicación los días que están indicados. O sea, Sí, doctor.
EKG, Disculpe, doctor. pero no necesariamente evaluación por cardiovascular, porque el EKG te lo muestra, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias. Hay un par de preguntas más. Un alumno también hace esta pregunta. Si la sensibilidad del PCR que se utiliza para el diagnóstico es de solo 60%, de dar un resultado negativo, ¿es de rutina hacer cultivos para confirmar que el resultado del PCR es real o solo se le cataloga al paciente como descartado? Mira, muy buena pregunta. En China no le sacaban solamente una vez PCR a un paciente, le repetían si es que salía negativo para estar totalmente seguros y le hacían una tomografía. Aquí en donde todavía tenemos algunas deficiencias para tener extensamente el resultado de PCR, eh, nosotros vamos a guiarnos por síntomas clínicos y epidemiológicos. Si el paciente ha tenido contacto con alguien que ha tenido un cuadro compatible y ahora tiene una placa o una tomografía con vidrio esmerilado, para nosotros ese va a ser un COVID-19 a pesar de que el PCR salga negativo. Cuando tengamos mayor cantidad de pruebas de PCR, más pacientes y a veces una PCR no es suficiente para descartar a un paciente COVID-19. Así que probablemente nos llenemos de muchos si fueran COVID. Perfecto, doctor. Hay una pregunta más de Facebook. Bueno, son dos de la misma persona. Dice, uno, ¿hay alguna implicancia en el uso de ibuprofeno para el tratamiento del COVID? Y dos, dada la escasa ¿existen modelos predictores o cuál es la propuesta para el desarrollo de scores o herramientas para la adecuada asignación de ventiladores en contextos como el Perú? Ok, sí, mira, hay unos reportes, pero todavía muy preliminares y que faltan confirmar, decían que el ibuprofeno tenía algunos problemas con respecto al desarrollo de severidad con el COVID-19, pero no han sido totalmente dilucidados. Así que por precaución, mejor no usar AINES y podemos usar mano del paracetamol, por ejemplo, como un antipirético y analgésico. Y con respecto a el tema de la necesidad de scores para COVID-19, hay scores ya para una gran cantidad de evaluaciones por UCI, en los cuales al paciente le ponen prioridad 1, 2, 3, 4. Entonces, esas mismas prioridades probablemente se usen para COVID-19 cuando tengamos la posibilidad de tener que decidir quién va a entrar a ventilador y quién no. Perfecto, doctor. Hay una pregunta más de Facebook. Dice, doctor, últimamente el Estado ha estado implementando la vacuna contra el neumococo para todos los adultos mayores. ¿Existe evidencia entre la sobreinfección entre el neumococo y coronavirus? Todavía no, pero te digo algo, ya viene nuestro invierno, el que habitualmente viene. En China, el COVID-19 encontró una tierra fértil porque ellos estuvieron en invierno en esa época. Ahora nos toca a nosotros y vamos a tener que convivir con nuestra influencia habitual de todos los años, más el coronavirus. O sea, la duda, cuando un paciente venga con una neumonía intersticial de aquí a julio o agosto, va a ser, ¿tú eres influenza o eres coronavirus? Y entre influenza y neumococo sí hay una relación, o sea, muchos de los pacientes que salgan de una infección por influenza van a tener neumonía por neumococo después. Bajo ese punto de vista, la vacunación para el neumococo significa disminuir la posibilidad de que mi paciente post-influenza o cualquier infección respiratoria tenga una neumonía por neumococo, que es generalmente una complicación seria. Bajo ese punto de vista está plenamente justificado vacunar a las personas de riesgo.
que se haya suspendido es un tema básicamente porque ya no podemos juntar a la gente y ya no podemos facilitar la transmisión cuando ellos se juntan. Pero no es porque pierda eficacia o no funcione. De hecho, que funciona y está indicado. Perfecto, doctor. Por motivos de tiempo vamos a tener solamente 2 preguntas más y esta vez van a ser preguntas de aquí, de Zoom, doctor. ¿Ok? Bien, la que levantó la mano primero sería Andrea Saldarriaga, perdón. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, por favor, ¿nos das tu pregunta? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Los pacientes que ya están medicados con hidroxicloroquina, como pacientes con lupus y tal, ¿serían menos vulnerables al COVID-19 o seguirían siendo de alto riesgo? A ver, te cuento, hay un estudio que acaba de salir también hace unos días en el cual te dice que si nosotros tomamos hidroxicloroquina, doble dosis la primera semana y repetimos a la segunda, nos da menos COVID-19. Bajo ese criterio, probablemente las personas que están tomando ahorita hidroxicloroquina tengan una buena cantidad de concentración en sangre y de repente tienen un menor riesgo de padecer de COVID-19. Dicho sea de paso, los pacientes reumatológicos no tienen mayor riesgo de fallecer por COVID-19, no tanto como por influenza, por ejemplo. Ok, muchas gracias, doctor. Okay. Perfecto, Andrea. Seguiríamos con Lucero. Sí, bien, Adelante, buenas Lucero. noches. Muchas gracias. Doctor, ¿existe evidencia que correlacione una sintomatología severa de COVID-19 en pacientes con asma o con EPOC? Respiratorias también se han visto que tienen asociación, no por receptores del AC2, como en los obesos, en los hipertensos, en los diabéticos, sino por un tema ya pulmonar y de daño estructural que tienen los fumadores, los EPOC, los fibróticos y los asmáticos. Ok, muchas gracias, doctor. Bien, doctor. Entonces, en nombre de todos los estudiantes aquí presentes y del tercio estudiantil de la Facultad de Medicina de la San Martín, le agradecemos por su tiempo. Y en caso, doctor, hubiera mayores dudas, de repente recolectamos las preguntas y se lo puedo enviar vía correo, doctor. ¿Eso le parece Perfecto, adecuado? muchas gracias. Ahí le responderemos. Perfecto, doctor. Gracias a usted por la ponencia y que tenga muy buenas noches. Esperamos